En 1967, durante uno de los momentos de mayor tensión de la Guerra Fría, un satélite de los Estados Unidos sobrevoló una base naval soviética cercana al Mar Caspio. Las imágenes capturadas por el satélite impactaron a Washington. En ellas se podía ver un objeto gigantesco que parecía tener unos 100 metros de largo. Inicialmente la CIA pensó que se trataba de algún tipo de plataforma o pista de aterrizaje, pero subsecuentes vuelos realizados por un avión espía U-2 determinaron que en realidad se trataba de una nave única. Debido a sus dimensiones y a la región en la que se encontraba, se ganó el nombre del monstruo del Mar Caspio, una bestia única que los soviéticos habían logrado construir delante de las narices de la vigilancia norteamericana. Se trataba de un ecranoplano, una bestia a medio camino entre avión y navío. En este nuevo episodio de Aviación Militar vamos a saber todo sobre la nave que sembró el miedo en Washington. La historia de los ecranoplanos soviéticos se remonta a una serie de experimentos realizados por la Oficina de Estudios Especiales de Nizhny Novgorod. Los ingenieros buscaban un nuevo tipo de nave que combinase las capacidades de transporte de un barco con la velocidad y potencia de un avión, y para ello tomaron como precedente los trabajos del ingeniero alemán Alexander Lippisch. Para volar, los ecranoplanos aprovechaban el efecto suelo, a diferencia de los aviones convencionales, que se benefician de una aspiración hacia arriba por efecto de la sustentación. Los ecranoplanos utilizan para volar la sobrepresión que se produce delante y debajo de sus alas, que forma un colchón de aire que asegura cierta sustentación del aparato. Esto les permite volar a pocos metros por encima de una superficie acuática. Para aprovechar ese efecto suelo, los ecranoplanos tienen unas alas especiales. En los aviones convencionales, las alas son finas en los extremos para evitar que se formen turbulencias que reduzcan la sustentación. Pero en los ecranoplanos, las alas son cuadradas para que el colchón de aire que se forma por debajo sea lo más grande posible. Además, las alas están cortadas alrededor de la mitad de su longitud con el fin de dirigir el flujo de aire hacia la parte inferior del aparato. Este diseño alar tiene el inconveniente de que aumenta los vórtices de punta de ala, lo que induce resistencia aerodinámica que frena al ecranoplano. De esta manera, el ecranoplano consume menos combustible, pero a medida que toma altitud, el efecto suelo desaparece, tomando mayor importancia los vórtices que frenan al aparato y que hacen que el consumo de combustible aumente. Los dirigentes soviéticos veían mucho potencial en estos aparatos, sobre todo para patrullar los mares internos de Europa cargados de misiles nucleares o armamento antibuque. Estaban convencidos de sus capacidades que en 1964 el proyecto recibió un cheque en blanco para cualquier gasto necesario. Evidentemente, había algo en ese titán de metal que flotaba sobre el agua que capturó la imaginación de los líderes soviéticos. Así fue como, tras algunos prototipos fallidos, se construyó en 1966 el ecranoplano KM, también llamado 903 Lun. Este fue el aparato que sorprendió y atemorizó a los servicios de inteligencia occidentales, al cual bautizaron como el monstruo del Mar Caspio, ya que era la región donde hacían sus pruebas y experimentos. El primer ecranoplano soviético funcional pesaba 544 toneladas, medía 106 metros de longitud y 42 de envergadura. Con semejante tamaño, era capaz de superar los 400 kilómetros por hora gracias a una planta motriz compuesta por 10 motores Dobrynin BD7, cada uno capaz de generar 98 kilonewtons y con los cuales el ecranoplano se elevaba aproximadamente a 30 centímetros sobre el agua. Se estimaba que la nave no podía elevarse a más de 10 metros por riesgo a estrellarse, pero gracias a su fuselaje podía hacer frente a olas de más de 5 metros sin ningún problema. ¿Qué uso pretendían darle los soviéticos?
gracias a su considerable velocidad y su gran poder de carga. Era una gran opción para realizar ataques por vía marítima. El KM contaba con 6 misiles en la parte superior de sus alas, suficientes para eliminar una base enemiga o una embarcación de tamaño mediano. Además, al sobrevolar el agua sin tener contacto, era inmune a minas marinas y torpedos, por lo que los enemigos occidentales tendrían que tomarse el tiempo de desarrollar armamento nuevo para enfrentarse al monstruo del Mar Caspio. Pero ese prototipo original no fue el único en desarrollarse. Durante los 70, la Unión Soviética desarrolló 2 modelos, el Bartini-Virif BBA-14 y el Arlayonak. El primero era un prototipo con diseño inusual, con la capacidad de despegar desde la superficie del agua y volar grandes distancias a altas velocidades. El BBA-14 fue desarrollado con el fin de cumplir una solicitud militar soviética, una aeronave capaz de rastrear y destruir los misiles submarinos Polaris que poseía la Armada de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. El BBA-14 realizó 107 vuelos con un tiempo total de 103 horas, pero con el tiempo el interés en el proyecto fue decayendo. El único ecranoplano de este tipo existente se retiró desmantelado al Museo de la Fuerza Aérea de la Federación Rusa en 1987. El Arlayonak fue un modelo de tamaño reducido de los ecranoplanos de la Unión Soviética, con un largo de 58 metros y ala mucho más finas que las del KM original. Inicialmente se planeó construir alrededor de 120 ecranoplanos A-90 Arlayonak, que serían destinados a la Armada Soviética. Esa cifra fue demasiado entusiasta. Una flota semejante requería una inversión que la potencia no estaba en posición de afrontar. Posteriormente se redujo su número a menos de 30 vehículos, pero se construyeron únicamente 3 unidades, que realizaron su último vuelo en 1993. Finalmente, en 1980 apareció la versión más amenazante de esta tecnología, el Loon, un ecranoplano con una capacidad de carga de 100 toneladas, cuya misión consistía en transportar y lanzar bombas nucleares. Esta nave de 74 metros de largo fue la única en su clase, debido a que las crisis económicas de la Unión Soviética llevaron a la cancelación de este costoso programa. Pudiendo transportar destrucción nuclear a diversos puntos del planeta gracias a los misiles supersónicos P-270 Moskit, este modelo singular entró en servicio en 1987 y se retiró en algún punto incierto de los años 90. Es comprensible que ante semejantes unidades Estados Unidos se haya preocupado. Después de todo, no entendía ni para qué servían ni cómo funcionaban. Solo sabían que en la Unión Soviética tenían uno y ellos no. Sin embargo, los miedos del tío Sam eran en gran parte infundados. Los ecranoplanos son naves complejas e inestables, con gran capacidad de carga, pero que no tienen un fin claro ni para la guerra ni para el transporte, más aún teniendo en cuenta la gran evolución de los helicópteros y los aviones de carga. El KM desapareció en un trágico accidente. Tras una ráfaga de viento que desestabilizó al aparato, el piloto, desobedeciendo las consignas de pilotaje del ecranoplano, las cuales le aconsejaban aproximarse a la superficie en caso de algún problema, optó por elevarse. Esto es lo que hubiese hecho un piloto manejando un avión convencional, pero en el caso de esta bestia tan peculiar era justamente lo que había que evitar. El ecranoplano perdió sustentación y se estrelló contra el agua. Quedó sumergido desde entonces hasta que volvió a salir a la superficie en 2020, en las costas del Mar Caspio, como un recordatorio de la gran capacidad industrial soviética. Los únicos 3 ecranoplanos A-90 Arlayonak y el único de clase Loon permanecen desmontados en una base naval cerca de Kaspiysk. La tecnología que permite que estas naves vuelen aún no encontró una aplicación clara para aprovechar los beneficios del efecto suelo. Países como China han mostrado interés en estos prototipos, pero por ahora los ecranoplanos son una bestia que pertenece a los libros de historia sobre la Guerra Fría. Así llegamos al final de este video.
Si quieres seguir conociendo la historia de las naves más extrañas jamás construidas, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Aviación Militar.